Tomen su lugar, mis hermanos. Usted ha ido a un lugar después de muchos años y se ha percatado que a lo mejor el camino se ve diferente de como lo conoció usted después de haber ido hace tiempo. Platicaba yo en la semana con un hermano que decía que dejó de ir hace como 20 años a su pueblo cuando salió él de niño por allá. Y decía que cuando regresaba ya todo era completamente diferente. Y le decía yo, hermano, y la perspectiva con la que usted salió es la misma con la que llegó otra vez a ese lugar. Y decía, no, pastor, porque hasta yo era diferente ya de aquel que salió. Hay algo que la experiencia de vida confirma, aunque rara vez lo nombramos. El camino de regreso a un lugar importante nunca es idéntico al camino de ida. No porque las calles estén pavimentadas o porque haya árboles, sino porque a veces nosotros somos diferentes con el paso del tiempo. Volvemos cargando algo que no llevábamos al salir. A lo mejor en algún momento fuimos a un lado y cuando regresamos ya regresamos con una noticia. A lo mejor fuimos a algún lugar y de repente cuando regresamos con una pérdida. Decía mi hermano que su hijo salió y cuando regresó ya sin celular. Le quitaron como medio litro de sangre. Una conversación a veces mueve algo por dentro en nosotros. El paisaje, el lugar por el que caminamos es el mismo, pero el que lo mira o el que viene de regreso no es el mismo. Y esto es lo que ocurrió en este pasaje que leemos del Evangelio de Lucas, capítulo 24. 2 personas salen de Jerusalén hacia Emaús el mismo día de la resurrección, van en una dirección y 7 horas después aproximadamente dan media vuelta y regresan al mismo lugar del que habían salido. Están recorriendo la misma distancia, el mismo camino, pero no son los mismos que salieron. El camino de vuelta no es el mismo porque ellos ya no son los mismos. El día de hoy no miraremos qué sintieron Cleofas y su compañero. Eso es bueno y a lo mejor es hermoso revisarlo. Pero no es la dirección que quisiera tomar el día de hoy. Quisiera que hurgáramos en el qué pasó, qué cambió y por qué. ¿Qué hizo Jesús durante esas horas de camino y qué tipo de transformación produce ese encuentro? Porque la historia de Emaús no es solo un relato pascual conmovedor, es una formación, es una educación, es una enseñanza sobre nuestra fe, un mapa de cómo Dios trabaja en nosotros cuando a veces nosotros vamos caminando en la dirección equivocada. Decía el proverbista, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y endereza tu senda en Él. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor, queremos suplicarte que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú seas la guía de este día en la reflexión de tu palabra. Que las palabras que salgan de mi boca sean gratas delante de ti y también la meditación del corazón de cada uno de nosotros. En el nombre del Salvador, el resucitado, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a tener abierta nuestra Biblia en el pasaje que leímos el día de hoy, Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Leímos también algunas otras lecturas, el llamamiento a la adoración basado también en algún salmo, y vamos a estar haciendo referencia a ellos. Leemos en este capítulo 24 y el versículo 13 dice, vamos a buscar en el texto, dice que hay un detalle, dice que iban hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Miren, el Emaús no es un destino
no es una ciudad importante, no es un lugar en el que obligadamente tuvieran que ir, es simplemente un lugar donde van y no saben qué hacer con lo que acababa de ocurrir. Están yendo en sentido contrario de donde se encontraba Jerusalén, donde estaba la comunidad, donde estaban los seguidores de Jesucristo, donde estaba la historia, donde ocurriría todo lo que vendría después. Y dice el versículo 14 que conversaban el uno con el otro. Ese conversar es la palabra homileo, de donde se proviene la palabra homilía, que indica una conversación continua, sostenida. Es decir, fueron platicando durante todo el camino, es decir, no nada más iban caminando, decían algo y seguían en silencio, no, sino todo el camino se fueron platicando, llevaban horas hablando. El tema, como lo diría en el versículo 19, es Jesús de Nazaret. Estas personas, estos caminantes, no habían dejado de lado lo que había acontecido, todavía lo estaban procesando, pero no lo traían solamente en la mente. Es decir, a veces cuando vamos caminando y traemos por ahí en nuestro pensamiento algo, ¿no? Y no expresamos nada. Ellos no, ellos lo que iban haciendo no solamente era pensar, sino que todavía iban hablándolo, ¿no? Pero su plática, lo que estaban interpretando de los acontecimientos, todavía estaba inconcluso, porque todavía no habían digerido lo que era la resurrección, todavía no lo estaban internalizando, todavía no lo tenían en su ser. Y Lucas introduce a Jesús con una descripción precisa. Dice el versículo 16, el mismo Jesús se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. Lucas está introduciendo a Jesús, no es solamente una herramienta literaria, llamémosle así. Está describiendo en qué condición los caminantes van teniendo su mente en lo que están pensando con respecto a Dios. Es una condición teológica en la que se encontraban los discípulos. Su comprensión estaba bloqueada, no por falta de inteligencia, sino porque tenían una interpretación de los eventos sin tomar en cuenta lo que tenían adelante. Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ese verbo que se utiliza con respecto al que estaban velados es el verbo krateo en griego, que se traduce como estaban. Cuando dice el texto estaban, no es algo que ellos quisieran estar en esa situación, es algo que de alguna manera, por algún agente externo, ellos lo estaban viviendo de esa manera. No es un descuido de parte de ellos. Ellos van caminando todavía sin sentido, sin dirección. Y dice más adelante que sus ojos fueron abiertos por allá en el versículo 31. Dios cierra su entendimiento, pero también Dios estaría abriéndoles ese mismo entendimiento. El que podamos reconocer a Cristo no es algo que nosotros hagamos por nuestra voluntad, por nuestro conocimiento, por nuestra inteligencia, es algo que Dios hace en nosotros por gracia, no es un logro de nuestro intelecto. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo no es algo intelectual, es algo que Dios prepara en cada uno de nosotros y que se va dando. Y podemos vivir años y años, a lo mejor caminando como los caminantes, y a lo mejor todavía no identificamos a Cristo en el caminar. Hay una pregunta en el texto del día de hoy que les hace detener la marcha y sus pensamientos a estos caminantes. Les dice Jesús, ¿qué pláticas son estas? Lo que hace Lucas al hacer esta referencia dentro de todo el cuestionamiento es porque dice el versículo 17 que ellos iban con un semblante entristecido. La tristeza que traen no solamente es emocional, es una tristeza que traen desde el fondo de su ser. Esos caminantes son personas que van caminando porque el peso que traían o la confianza que tenían en una esperanza estaba siendo destruida. Como respuesta a Cleofas,
empieza a hacer todo un resumen de lo que ellos habían comprendido con respecto a lo que había acontecido. Incluso Cleofas casi lo que hace es un credo completo, pero un credo inconcluso. Describe con precisión quién era Jesús. Dice que Jesús era profeta, poderoso en obra y palabra, aprobado por Dios y por el pueblo. Pero ahí viene el pero. Dice el versículo 21. ¿Cómo comienza? Dice, así es, comienza diciendo, pero nosotros esperábamos, dice, nosotros esperábamos. Esa palabra que se traduce así como esperábamos es uno de los textos más expresivos que encontramos en los evangelios. Una esperanza que existió, que fue real, pero que ya no existe. No está diciendo, nosotros esperamos en presente. Está diciendo, nosotros esperábamos, ya, en pasado. La resurrección para ellos todavía era un rumor lejano, porque dice en el texto que ellos dijeron, algunas mujeres dicen que habían visto una visión de ángeles. Para ellos todavía no era una realidad esa transformación, todavía no lo habían comprendido. El tercer día ha pasado y ellos siguen en el verbo imperfecto, todavía no lo han vivido. Y la respuesta que Jesús les da es notable: por lo que no hace. No les revela inmediatamente su identidad, no les dice, yo soy el que buscáis. En cambio, hace algo que toma tiempo. Les comienza, dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras y lo que de él decían. Abriéndoles, dice el texto, la escritura. En ese momento, en el presente, algo activo, una acción continua. No fue una clase magistral comprimida en una sola frase, fue una conversación que durante todo el camino duró esta plática, todo el trayecto. Cuando Jesús dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Mis hermanos, si usted abre la escritura y usted se pone a leer sin ponerse en las manos de Dios, está llenando su mente solo de una manera intelectual. La escritura no se abre sola. La escritura necesita un intérprete, alguien que le explique a usted qué es lo que está leyendo. Y el intérprete definitivo de las escrituras sobre Cristo es el mismo Cristo. Lo que Jesús hace aquí es, llamémosle, una pedagogía de la fe, no es magia. No corrige el error del milagro visible, corrige el error de la comprensión, muestra el sufrimiento y la muerte del Mesías, diciéndoles que no era un fracaso del plan de Dios, sino era el mismo plan de Dios. Dice el versículo 26 que les dice Jesús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario, no que no tuviera que morir a fuerzas, sino que los caminantes tenían que comprender lo que las escrituras decían. Y entonces más adelante dice el texto que llegan al lugar, Jesús hace el intento o el ademán de seguir y ellos le ruegan que se quede. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hay algo en esta invitación, en esta insistencia que importa. Todavía no lo reconocen, pero no quieren que se vaya. Hay algo en la conversación que ha producido en ellos una atracción que no saben lo que es. Y dice el versículo 31, se les abrieron los ojos. Así como en el versículo 16 su vista, su entendimiento estaba velado, así en el versículo 31 dice que ahora sus ojos son abiertos. Y el momento ocurre en el acto de partir el pan.
habiendo tomado el pan. Ese momento, ese tiempo, esa circunstancia es algo que los primeros lectores estaban asociando con lo que es la Eucaristía. Lucas está diciendo algo litúrgico. El lugar del reconocimiento del resucitado es la mesa compartida, en donde está el pan partido. La comunidad, la iglesia que celebra la cena del Señor, cada vez que participa de esta cena, nuestros ojos se abren. Este texto, el versículo 31, dice que Él estaba partiendo el pan y estaba presente, y después de ahí desaparece. Ya no hay una conversación de seguimiento, no hay una explicación adicional, el reconocimiento llega y Jesús ya no está físicamente, pero en su ausencia no produce una nueva tristeza, produce una comprensión retroactiva. Versículo 32 dice que cada uno de ellos se preguntaban y decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ellos están reconociendo que había algo, había fuego ahí en sus corazones, algo que había acontecido, y la fe muchas veces se entiende solamente cuando miramos atrás. Ellos dicen, ¿no era algo que ya había acontecido? Se están dando cuenta. Cuando nosotros a veces miramos hacia atrás, miramos cosas que a lo mejor en ese momento no alcanzamos a percibir. Y levantándose, dice, en la misma hora regresaron a Jerusalén. Encontraron a los 11 reunidos que le decían, el Señor ha resucitado y ha aparecido verdaderamente. Mis hermanos, 3 puntos nada más con los que estaremos viendo de este texto. El problema de Emaús, o el problema que tenían los discípulos o los caminantes no era la tristeza, era el mapa que ellos seguían. Cleofas y su compañero no son personas de poca fe, son personas que habían creído lo suficiente como para seguir a Jesús hasta Jerusalén. El problema no es la cantidad de fe, sino la estructura o la manera en la que nosotros tenemos la comprensión de esa fe. Tenían un mapa, ellos sabían qué debía ser el Mesías, y a lo mejor no encajaba este Jesús en su mapa. El Mesías muere crucificado, y para su comprensión, ese Mesías no correspondía, era un Mesías fallido. En esa condición humana, ante cualquier experiencia de pérdida o de fracaso de una esperanza, a veces nosotros seguimos caminando en el viejo mapa que nosotros tenemos. Y miran, porque dice que tenían datos nuevos. Ellos llevaban su mapa, ellos decían, así debería de haber sido el Mesías. Este es el Mesías, pero murió. Y todavía tenían información nueva, porque ellos mismos dicen, las mujeres dijeron que habían visto visión de ángeles, pero los datos nuevos todavía no los tenían asimilados, no los tenían comprendidos. Para ellos solamente existía un sepulcro vacío, y teniendo ese sepulcro vacío todavía no encontraban esa comunión o esa comprensión de que el resucitado estaba presente. El mismo Señor nos lo dice porque en su escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, porque a veces nosotros no alcanzamos a comprender las cosas. Isaías 55:8 nos dice cómo somos nosotros con respecto a lo que Dios piensa. ¿Qué dice Isaías 55:8? Ayúdame a buscarlo, mis hermanos. Isaías 55:8. Si alguien lo tiene, ayúdeme por favor dándole lectura. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y así es Dios. A veces nosotros todavía no tenemos comprensión de lo que Dios nos está enseñando, nos está marcando. En el versículo 21, regresando a Lucas 24, ellos dicen, nosotros esperábamos en el pasado. Es decir,
Este verbo nos está indicando la condición en que ellos se encontraban. Cuando dicen, nosotros esperábamos, es como si dijeran, nos encontramos sin esperanza. Puede haber que haya habido una esperanza en algún momento, existió esa esperanza de una manera concreta, pero ellos esperaban un Mesías político, un libertador de la ocupación romana, un rey en el sentido que ellos reconocían, pero toda esa idea fue destruida en ese viernes en el que fue crucificado. El problema de fondo no era que hubieran dejado de creer en Dios, es que creían en el Dios correcto, porque Jesús era el Mesías, pero con una esperanza equivocada. Mis hermanos, habrá áreas de nuestra vida donde caminamos nosotros con un mapa que no corresponde a lo que Dios está haciendo. Y no es porque a lo mejor nosotros no tengamos fe, a veces porque tratamos de mantenernos en una fidelidad, en una comprensión genuina que en su momento fue correcta, pero a veces el Espíritu quiere ampliar ese mapa que nosotros tenemos. La pregunta no va a ser si nosotros creemos o no, porque estoy seguro que los que el día de hoy estamos aquí, todos y cada uno de nosotros creemos. La pregunta es si nuestra comprensión de lo que Dios hace tiene suficiente espacio para el camino de la cruz antes de la gloria. Segundo, mis hermanos, cuando se encuentra Jesús cuando los caminantes y cuando van en el camino, no corrige el error de su comprensión mostrándoles un milagro, sino les ayuda para que ellos puedan comprender. Si Jesús hubiera querido, simple y sencillamente los hubiera convencido de alguna manera, así como le hizo con Tomás, ¿se acuerdan? Habría bastado revelarse con ellos inmediato, pero Jesús no hace eso. Lo que hace es, va con ellos en el camino, pregunta, escucha, y luego durante horas les abre las Escrituras. Podríamos llamar que es el método educativo del resucitado. No impone la fe por una revelación inmediata, sino lo que hace es que cultiva la comprensión. Y aquí hay una enseñanza para cada uno de nosotros sobre cómo Dios trabaja con la mente humana. La fe cristiana, mis hermanos, no es irracional. La fe cristiana tiene contenido, tiene argumento y tiene una coherencia interna. Dios no nos está diciendo que para que nosotros podamos entrar a este lugar, para que nosotros vengamos a la iglesia y entremos a este templo, dejemos nuestro cerebro en la puerta. No, al contrario, nos dice que no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Es decir, si alcanzas a comprender, hermano, hermana, cuando tú entras, necesitas también utilizar tu mente. La palabra griega ede dice, es necesario, es conveniente, y está apelando a nuestro razonamiento. No había una lógica en la muerte del Mesías que la Escritura ya había anunciado y que ellos conocían de la Escritura y podían haber seguido, pero aún les faltaba algo. La palabra de Dios nos dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Leímos también Hechos capítulo 2. Pedro hace exactamente lo que Jesús hizo en Emaús. Abre las Escrituras para mostrar que la muerte y la resurrección del Mesías estaba anunciada y era coherente con el mensaje del Evangelio, porque ese era el plan. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que Pedro comienza diciendo, dice, David dijo acerca de él,
haciendo referencia a Jesús. Y es el mismo método que utiliza Jesús, la misma apertura de las Escrituras, el mismo argumento. Podríamos decir que en ese capítulo 2 se derramó el Espíritu Santo ahí en la fiesta de Pentecostés. Emaús podría ser el Pentecostés chiquito, donde tuvo que abrirse las Escrituras para que pudieran entender las Escrituras, el mismo método, la misma forma en que se abrieron, el mismo argumento. Y Dios habló. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos. La comprensión intelectual por sí sola no es suficiente, porque el reconocimiento no ocurre al final de la exposición bíblica. Cuando Jesús les empieza a explicar las Escrituras y termina, y cuando se quiere apartar de ellos, los ojos de los caminantes, de los discípulos, aún no estaban abiertos. La fe se forma entre la palabra explicada y ¿qué otra cosa? Y la comunión compartida. Estas dos cosas juntas son lo que la iglesia ha llamado desde sus orígenes la liturgia, el orden de culto. La liturgia de la palabra y la liturgia que llevamos a cabo cada vez que participamos de la Santa Cena. Miremoslo así. El relato de Emaús no es solamente una historia bonita, es la estructura de cada culto que nosotros venimos a presenciar aquí en este lugar. Pedro les dice, en primera de Pedro, nos dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo y que eso debe de producir en vuestras almas purificadas para la obediencia de la verdad. La comprensión que Jesús trabaja en el camino, mis hermanos, para que nosotros podamos entender lo que dice el texto, lo que Él quiere de nosotros, no es de una manera académica, tiene consecuencias en nuestra conducta. Cuando nosotros entendemos quién es Cristo y qué hizo, entonces nuestra manera de vivir no puede seguir siendo la misma. La vuelta a Jerusalén es la primera consecuencia de que nosotros comprendamos lo que se nos ha explicado en las Escrituras. Mis hermanos, mis hermanas, la fe cristiana se forma entre dos cosas, entre la apertura de la Escritura y la mesa que compartimos. No es suficiente la lectura sola, sino que tiene que ser la palabra y la comunión, porque la palabra sin comunión puede volverse muchas veces conocimiento sin transformación. Lo he dicho en muchas ocasiones, por eso muchos teólogos no son cristianos, porque han dejado la otra parte. La comunión también sin palabra podría volverse solamente un rito sin comprensión. El camino de Emaús nos da un orden. Primero nuestro maestro nos explica la palabra y luego en la mesa Él nos abre los ojos. Y eso es cada vez que participamos en la Santa Cena. Cuando nosotros nos encontramos con el resucitado, esto nos produce un movimiento, no solamente un sentimiento. ¿Qué dice el versículo 33? Lucas capítulo 24. Y levantándose, dice, en la misma hora regresaron a Jerusalén. ¿Se acuerdan de aquellos discípulos que subieron con Jesús al monte y cuando sucedió la transfiguración? ¿Qué querían ellos? Querían permanecer ahí, querían quedarse ahí, estaban emocionados, querían quedarse. En este pasaje vemos la misma hora, la misma distancia, el mismo camino de regreso, pero ya todo es diferente. No porque hayan cambiado los 11 kilómetros que hay de Jerusalén a Emaús, sino porque los que van caminando ya llevan algo de regreso. Este testimonio, este es el testimonio más confiable de un encuentro genuino con el resucitado. Cuando nos encontramos con Él, esto produce movimiento. Caminar con el resucitado no solamente nos debe de producir emoción, aunque también puede haber emoción. Caminar con el resucitado no solamente produce comprensión, y aunque la comprensión muchas veces va madurando en nuestras vidas,
Pero caminar con el resucitado produce movimiento. Hay algo que decía mi hermano Enrique en su testimonio. ¿Nos enseñan a qué? A servir, a caminar, a hacer. Usted no puede quedarse estático, sentadito, sentadita durante muchos años en su banca. Los dos caminantes no se quedaron en Emaús a procesar lo que vivieron. Se levantaron y salieron. Y el camino de vuelta no espera hasta el día siguiente. Dice el Salmo 116, en los versículos 12 y 14, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y dice el salmista, cumpliré mis votos al Señor ahora en presencia de todo su pueblo. Este Salmo 116 articula la forma, en forma de poesía, lo que los caminantes están haciendo en una prosa activa. ¿Qué hago? ¿Qué hago con lo que Dios hizo por mí? Cada vez que nosotros escuchamos un testimonio, nosotros sabemos que el Señor está haciendo cosas por cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso que Dios está haciendo por nosotros? La respuesta no es, pues voy a irme a sentar a ver qué dice el pastor o la pastora. Prepararé un estudio bíblico perfecto, vamos a hacer planes de trabajo. La respuesta no es un esfuerzo moral o intelectual. La respuesta es, así como lo dice el salmista, cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que a lo mejor por la emoción muchas veces no han puesto atención, pero cuántas veces ha escuchado usted que ha hecho votos? ¿No? ¿No hay miembros en plena comunión aquí en la iglesia? ¿No? ¿No hay gente casada aquí en la iglesia? ¿No? ¿No hay gente que se ha bautizado aquí en la iglesia? ¿No? ¿Y ha hecho votos? Y dice el salmista, cumpliré mis votos. El retorno a Jerusalén de los dos caminantes es exactamente eso, mis hermanos, cumplir el voto de lo que vieron en presencia de todos los testigos, de todo el pueblo. Cuando llegan se encuentran con que la comunidad, dice el versículo 34, dice, cuando se encuentran con ellos nuevamente, la gente con la que se encuentran dicen, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón, es lo primero que les comentan. Y ellos no se ponen a decir, es que nosotros lo vimos primero, es que tenemos la exclusividad. No, ellos se juntan junto con los que, valga la redundancia, con los que se están reuniendo, y entonces dice, ellos contaban las cosas que les habían acontecido. Y con los que se encontraron ellos también platicaban lo que había sucedido en su vida. El encuentro personal con el resucitado a veces transforma nuestras vidas, o más bien transforma siempre nuestras vidas. Pero cuando transforma nuestras vidas, nos lleva a un lugar, a que nosotros regresemos, nos integremos y seamos parte de la comunidad, de la iglesia. Pablo le escribía a los filipenses diciéndoles, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, a veces nosotros caminamos también un camino como el de Emaús. Algunos estamos caminando hacia Jerusalén, algunos estamos caminando en dirección contraria, lejos de la comunidad, lejos de los otros. Nos apartamos, queremos procesar nuestra fe en solitario para ver si podemos entenderla por nuestra cuenta. La pregunta del texto del día de hoy no es si podemos creer perfectamente, es si estamos dispuestos a que Jesús camine
con cada uno de nosotros, que camine contigo, mientras a lo mejor todavía no lo entiendes, pero cuando lo comprendas, estarás regresando al lugar donde Él te ha mandado, a su iglesia, a la comunidad, para que junto con los otros escuches todo lo que Él tiene que decirnos a cada uno. Termino con esto, mis hermanos. El camino de ida tiene, de Jerusalén a Emaús, tiene 11 kilómetros. El camino de vuelta, ¿cuántos kilómetros tiene? Los mismos. Es el mismo asfalto o camino empedrado o de terracería. Son los mismos cerros, los mismos árboles, es el mismo cielo. Pero en el camino de vuelta ya no es el mismo, porque los que van de regreso después de encontrarse con el resucitado ya no son los mismos. Llevan dentro la pregunta que no se habían hecho cuando estaban yendo. Cuando vienen de regreso, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Ya llevan el recuerdo en la conciencia de que Dios estaba presente, aun cuando no lo podían ver. Y eso también nos pasa a nosotros. Muchas veces reconocemos la presencia de Cristo cuando miramos hacia atrás, cuando ya ocurrió. Usted puede voltar hacia atrás, pensar en todo el camino que ha caminado durante su vida cristiana, y el día de hoy usted también podría decir, ¿no ardía mi corazón mientras iba en todo este camino con Él? La fe que se forma en el camino no siempre se entiende mientras se va uno caminando. A veces se entiende cuando llegamos y nos encontramos con el resucitado. Hay 3 cosas que el texto nos deja como enseñanza. Primero, Jesús camina aún con los que van caminando en dirección equivocada. No espera que corrijan el rumbo primero. Segundo, la fe se forma entre la escritura que se abre y la mesa que se comparte. Son las 2 cosas juntas. No es suficiente una sola. Y tercero, el encuentro con el resucitado no te va a dejar donde te encontró. Produce movimiento. El camino de vuelta siempre es y será diferente al camino de ida. Porque cuando tú le conozcas, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La invitación es para que hoy volvamos a Jerusalén como comunidad, sabiendo que el testimonio que nos ha dado es el de resucitado, para que vivamos como iglesia en esa confianza. Vamos a orar. Señor Jesús, tú que alcanzaste a esos 2 caminantes que iban en una dirección equivocada, que no los detuviste con reproches, sino que caminaste a su lado, que les abriste las escrituras en el camino, que les abriste los ojos, Señor, en la mesa, te pedimos que camines también con nosotros. A lo mejor el camino que estamos llevando, Señor, es el camino que hemos tenido trazado durante mucho tiempo. Es un mapa que nosotros tenemos para seguir caminando hacia adelante. Pero te pedimos que nos ayudes a corregir ese camino si es necesario, para que nosotros podamos caminar tomados de tu mano. Que donde tengamos esperanzas rotas, que a lo mejor no sabemos cómo reconstruir, que tú puedas sentarte a la mesa con cada uno de nosotros, partir el pan, abrir nuestros ojos y volvernos a dar esa esperanza con la que empezamos a caminar. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que esa esperanza que tú nos das produce fe en cada uno de nosotros. Que esa fe que pones en nuestro corazón vaya creciendo día a día con la confianza de que tú te mueves entre nosotros, Padre. Gracias por el día de hoy, Señor.
Gracias, Padre, porque estaremos caminando tomados de tu mano en ese camino que algunos estaremos yendo, pero que también, Señor, todos nosotros tenemos la conciencia de que caminamos junto con el resucitado. En tu nombre estamos orando, Señor, en esta mañana. Amén.